Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 12 de diciembre de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Manuel Pérez Álvarez, es inspector de trabajo. ¿Qué tal, don Manuel? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, buenas noches, bien hallado. En la esquina de la mesa, don Antonio Platas, es decano del Ilustre Colegio de Abogados de Coruña. ¿Qué tal, don Antonio? Buenas noches. Muy bien. Y bienvenido. A mi izquierda, don Domingo Bello Janeiro, es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches, muchas gracias también. En la esquina de la mesa, don Tomás Fernández Martín, es periodista. ¿Qué tal, don Tomás? Buenas noches, bienvenido. De nuevo aquí. Empezamos entonces con el primer tema de la noche. Representantes del sector de la justicia amenazan con una huelga si el Gobierno no promueve un pacto de Estado que sustituya las reformas del ministro Alberto Ruiz Gallardón, contra las que se manifestaron hoy en toda España. Fiscales y otros del sector tuvieron un paro de una hora que piensan repetir. Pedimos al Gobierno que sea capaz de escuchar la voz de todos los colectivos afectados, pues somos quienes mejor conocemos las disfunciones del sistema judicial y sus efectos negativos en la ciudadanía. El Gobierno debería ser capaz de generar un amplio pacto de Estado en el que participen todos los sectores implicados, con la finalidad de fijar pautas estables de vertebración de una nueva Administración de Justicia ajustada a las necesidades sociales. La huelga, bueno, no se descarta, digamos que sería la contestación. No descartamos ninguna acción. En este momento no hay acordada ninguna. Bueno, no era una pieza, eran efectivamente las palabras de don Carlos Carnicer. Vamos con nuestro experto, don Antonio. Bueno, no sé si soy un experto, pero bueno, vivo el mundo de la justicia desde mi perspectiva de abogado desde hace 50 años. Pues hombre, en relación con esta temática me gustaría que efectivamente hubiera un pacto de Estado, claro. Ya es hora de que haya un pacto de Estado en la justicia y de que los partidos en el gobierno se preocupen de algo que nunca suena, como vengo diciendo, electoralmente. La justicia es la gran olvidada en toda cuestión de partidos, de elecciones, nunca se habla de ella. Está anclada desde hace años en situaciones, en leyes, en el estamento judicial, en creación de unidades judiciales. Está anclada desde hace 20 años y hay una gran crisis de la justicia. Bien, se está acentuando, siempre la hubo. ¿Pero por qué? Por el perfil del nuevo ministro. Yo tengo que decirlo así, y desde el respeto lo digo con una afirmación categórica. Este señor ha puesto a todo el mundo de acuerdo en materia de justicia, pero contra sus decisiones. Y yo creo que cuando todo el mundo está en contra, algo ocurre, algo anormal ocurre, y es de sabio rectificar. Tiene un especial carácter que le hace inhábil para ser interlocutor con él. Y tengo que decir que me ha ratificado Carlos Carnicer hace pocos días en persona, que él no lo tiene tampoco como interlocutor. ¿Y qué opina de las palabras del ministro? Dice, claro, ¿cómo nos van a estar en contra? Es que les he reducido el número que tenían de días de 18 a 12 y es que como no tienen la paga extra, pues claro, es normal que estén en contra. ¿Es para enfrentar de alguna manera a los profesionales del sector con el pueblo? Es una fórmula demagógica de dialogar o de discutir. Evidentemente este niño está enfadado porque no le dio un caramelo. Esto es lo que dice ahora de los jueces. Como le suprimí 6 días, pues protestan y se vuelven. Eso es infantil en un ministro de nuestro Estado democrático. Se está utilizando mucho la demagogia como se utiliza para manifestar que las tasas son para pagar la justicia gratuita, olvidándose que lo prioritario es crear unidades jurisdiccionales. Es repetir lo que he dicho siempre. Cambiar de forma drástica la situación de la justicia, que ya es hora. Parece ser que desde el partido de la oposición se está ofreciendo la posibilidad de un pacto de Estado. Creo que debe razonablemente Rajoy, que es un hombre, es un jurista y de calidad, debe tomar riendas en el asunto y evitar que una persona que no da su brazo a torcer, que rectifique a tiempo porque tiene a todo el mundo en contra. Y que conste que todavía la abogacía tendremos que hablar, que aún no hemos hablado. Nos estamos pronunciando y
atendemos a las personas que necesitan el margen de justicia gratuita, atención, y que queremos colaborar en una situación de normalidad. Nos está precipitando a adoptar decisiones, eso creo, desde el Consejo de la Abogacía Española, que sí que van a hacer lamentable la situación. Sí, don Tomás. Pues la verdad que este es un viejo tema, casi enquistado en el sistema de funcionamiento de nuestra justicia, porque yo creo recordar que fue en 2009, con el ministro Fernández Bermejo, se produjo la primera huelga de los jueces, la primera huelga en democracia de los jueces. Y desde entonces, pues realmente en lo que para mí, desde el punto de vista de un eventual usuario de la justicia, creo que es muy importante, es la falta de medios materiales y humanos en la administración de justicia, hoy por hoy. Ver, como decía usted, me parece la semana pasada, ¿no?, esos despachos, secretarías de los juzgados, atestados de expedientes y tal, es una imagen que yo no sé cómo se puede trabajar en ese ambiente. Bueno, pues la verdad, en el 2009, como digo, hubo esa primera huelga de jueces. Con el ministro Camaño creo que también tuvo sus tiras y aflojas. Volvemos ahora con el ministro Gallardón y la situación sigue prácticamente igual. Pero sí es cierto, me parece peor, a mí, ¿no, don Tomás? Mucho peor. Agravada porque las cosas se van acumulando, porque ahora desaparecen los jueces sustitutos y todo eso, y va a cargar más la mano de trabajo. Pero sí es cierto que, al igual que en las huelgas de la enseñanza, me da la impresión, los temas de calidad del servicio están pasando a un segundo plano en beneficio de reivindicaciones un poco de carácter corporativo, legítimas. Pero de cara a la opinión pública empieza un poco, cuando hay sindicatos de clase detrás, un poco empieza la gente a poder pensar que si realmente se están defendiendo intereses corporativos más que la calidad del servicio. Y por otra parte, el tema de las tasas judiciales, pues todo lo injustas que sean y todo lo fuera de lugar, pero al final es un tema que va a estar en manos del Tribunal Constitucional y que él será el que decida en su momento. Cuándo y cómo ya veremos, pero si las tasas son realmente razonables, proporcionales para garantizar la tutela judicial efectiva, al final quien lo ha de ver será el Constitucional. Por lo cual que creo que ese tema hoy por hoy ya tiene escaso recorrido. Don Manuel. Bueno, aquí decía don Carlos Carnicer que hablaba de disfunciones y de la necesidad de un pacto de Estado y de la vertebración de la justicia. Yo creo que en casi todas las materias sustantivas de la vida social sería bueno un pacto de Estado, y no solo en la justicia, por supuesto, en la educación o en la sanidad. Yo mucho me temo que no le asista una gran parte de razón al ministro Ruiz Gallardón. Casi me ha salido un pareado, ¿no?, que no tenía preparado. Y digo esto porque ha logrado poner a todos contra él. A los abogados, a los jueces, a los fiscales. Hablaba don Tomás de aquella huelga, que fue huelga, no fue huelga, que en todo caso dio lugar a que se plantease el derecho de huelga de los señores jueces, porque eran un poder, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, cuando todos están contra él y cuando la sociedad sufre, los ciudadanos sufrimos las consecuencias de un mal funcionamiento de la justicia, sobre todo en algunos ámbitos, de eso don Antonio sabe mucho más que yo, por supuesto, pero a mí, que me toca ver un poco la cuestión de lo contencioso, está claro que la justicia que es tardía no es justicia. Era Redenti el que dejó aquella célebre frase de si no se resuelve pronto, esto no vale de nada si entre tanto han escapado los bueyes. Principios del siglo pasado, finales del anterior, evidentemente, seguramente los bueyes eran el elemento sobre el que se ejecutaba. En cuanto a los argumentos de tipo ad hominem, eso de es que ellos les recortamos, les sacamos la paga extra o les recortamos los días, los moscosos que ellos también tendrían, a mí me parecen pobrísimos argumentos, y además creo que son argumentos que se vuelven contra el propio ministro. Si es que él quiso situar
a los jueces y fiscales a los pies de los caballos ante la ciudadanía, creo que ha tenido justamente el efecto contrario. Sí, yo lo encuentro muy populista. Don Domingo. Sí, bueno, esto es un elemento más de discrepancia. Empezó cuando el gobierno indultó a los Mossos de Escuadra, que efectivamente eso tampoco sentó muy bien en el colectivo de jueces, es decir, se dictan unas sentencias varias y resulta que el gobierno dice, no, eso no vale para nada, que yo los indulto. También está otro tema pendiente, que es el de la atribución de las competencias y funciones del registro civil a los registradores de la propiedad, que también tiene un colectivo bastante molesto con ello. Mañana mismo, hoy lo anunció, y mañana mismo el Consejo General del Poder Judicial va a debatir un informe de la vocal Margarita Robles sobre la inconstitucionalidad de la reforma pretendida del Código Penal sobre la prisión perpetua revisable, y evidentemente también la ley de tasas, que ha suscitado la unánime opinión contraria de muchos colectivos que trabajan en el ámbito de la justicia, incluidos los secretarios judiciales, aparte de los ya citados aquí. Porque además se planteó mal. Fijaros que todavía no está en vigor porque faltan, esto parece de película de Torrente, faltan los impresos de Hacienda. Y segundo, que bien entendido que el planteamiento lo podemos compartir, el de inicio, la justicia es lenta. Tenemos el mayor índice de litigiosidad, eso es cierto, de todos los países de nuestro entorno. Hay que poner alguna solución, porque además es muy cara. Bueno, pues la ley de tasas, dice el ministro, es que esto va a servir para financiar la justicia gratuita, y anuncia una ley para que sea de justicia gratuita para aquellos que tienen menos de 1.600 euros de ingresos al mes. Pues hágala a la vez, o incluso antes, para que sí sea efectivo. Y después, es cierto que hay que también combatir todos los males de la justicia, pues buscando vías alternativas de mediación, de arbitraje. El otro día lo contaba aquí el fiscal, se acordará de pleitos que llevan mucho gasto consigo y que son de unas cantidades nimias. Eso se podían solucionar, los gastos de comunidad, por mediación, etcétera. Y también pleitos de 2 euros. Sí. Sí, y también, señor abogado, hay desde una reciente sentencia del Tribunal Supremo la posibilidad de que los abogados contribuyan también a que las personas con menos ingresos puedan acceder a la justicia mediante el pacto de cuota litis, hasta ahora prohibido por el Tribunal Supremo, y que admite ahora que el abogado cobre como honorarios una parte en función de lo que pueda acordar con los jueces. Yo creo que... ¿Qué es exactamente la cuota litis para nuestros telespectadores? Sí, es efectivamente... Estaba prohibida en nuestro ordenamiento jurídico, y el Tribunal Supremo ha admitido desde hace unos años ese cobro a porcentaje o comisión en función del pacto que puedan llegar con las partes. Es decir, que yo le cobro si usted gana y le cobro menos o no le cobro si pierdes. Esto está admitido desde siempre, por ejemplo, en el típico abogado anglosajón, sobre todo en Norteamérica. Pero lo que quiero decir que es verdad que debemos de estar todos unidos en los grandes aspectos, en los grandes temas que conciernen a la regulación de la vida social de la comunidad, como es, para mí, el primero, la sanidad, es fundamental. Después, la educación y también la justicia. Pero quiero decir que yo creo que se debiera de llegar a grandes pactos sin necesidad de estar en cada momento cambiando. Y aquí, en este momento, es necesario afrontar los graves problemas que tenemos, aparte del colapso y de la lentitud, pues en el ámbito de la resolución de los problemas a través de acudir a impetrar la tutela a los tribunales de justicia. Bien, en eso estamos, pero ¿por qué voy y cojo esta parte, ¿no? Que dice que bueno, que aquí efectivamente que está sobrecargado porque litigamos más que en otros países, ¿no? Pero ¿por qué? ¿No será por una cuestión de educación? ¿No será que delinquimos más? ¿No será que no funcionan debidamente determinados órganos de control y si eso funcionara, yo no tendría que, bueno, pues presentar una denuncia pues contra aquel o contra aquel por esto o por lo otro? Vamos a ver, yo no estoy en absoluto de acuerdo. A mí me parece que porque litiguemos, digamos, para agilizar, para descargar la justicia, bueno, pues ahora que no puedan acceder más que determinadas clases. Esto no es hacer demagogia, pero bueno, pongo el ejemplo que se puso desde el principio, el de la multa, ¿no? Que recurrir una multa mal puesta, pues te pueda suponer más que la propia multa, ¿no?
Yo vengo sosteniendo, señora, no sé si la he interrumpido, que la labor que está realizando el ministro al incorporar el tema de las tasas lo realiza justamente para cortar, si puede, la mitad de los pleitos, para que subjetivamente, psicológicamente, el ciudadano encuentre que empiece a madurar psicológicamente que ir al despacho de un abogado va a tener además un problema de pago, tengo que pagar la justicia si funciona, con lo cual se verifica que el acceso a la justicia resulta muy tocado como servicio público. Yo creo que esa es la finalidad y no la que dice ahora. Yo digo que el ministro miente cuando afirma que pone las tasas justamente para pagar la justicia gratuita. No, pone las tasas como una fórmula política, como una decisión política para tratar de evitar el acceso a la justicia, que si las pone muy altas, como yo digo, pues claro que no se va a la justicia, aunque me empiezo a creer que podremos volver a la ley del talión, porque si en vez de decir 300 euros, dice para subir al Palacio de Justicia hace falta 5.000 euros, ya la mitad no va. Ahora, claro, al de arriba, que le ha insultado en el pasillo, lo espera y lo va a arreglar él. Que lo sepa, porque las cosas van a suceder. A tomarse la justicia por va a tomarse, mire usted, el colapso, la lentitud de la justicia se produce por un exceso de juicios en los juzgados, porque no hay unidades jurisdiccionales suficientes, no hay medios de internet electrónicos y tecnificados suficientes, no hay medios homologados entre los juzgados de las distintas comunidades, y pongo como ejemplo a Hacienda de homologación y de eficacia. Todo esto y no hay unas leyes modernas, y nos implementa la mediación como situación. Estamos todos dispuestos a realizar eso. Y él se olvida de todo. Hay que racionalizar los juzgados. Si se dice que la justicia penal es un 40% y dentro de ella el 75% lo es de circulación, yo me pregunto cómo en La Coruña, por ponerme, o A Coruña, no existen 2 juzgados para la circulación nada más, que simplifican, que especializan, que dan rapidez a las resoluciones de las cosas. Pues no se hay. Las ejecuciones. Estadísticamente llega un momento en que se dice que el 40% de los pleitos, y esto parece algo inaudito, no se ejecutan. No se ejecutan. Bueno, pues oiga, cree usted una instancia para la ejecución distinto, que pasen a los secretarios, que también le implementan, le suben mucho el trabajo y tal. Busque fórmulas para simplificar de eficiencia. No las hay. No las verifican. Y fíjese, yo creo a mí me parece algo muy perverso y desde luego pues yo los animo a que sigan en pie de guerra porque, bueno, pues muchas cosas más se podrían decir. Don Domingo, continuaremos hablando de esto en otro momento, pero tenemos que pasar a otro tema. En el marco incomparable del Real Alcázar de Sevilla, Rajoy ha evocado la grandeza de España. Dice que se ha levantado piedra a piedra, superando los reveses y que estos garantizan el futuro del país. Vamos a oír a don Mariano Rajoy. Haríamos mal, sin embargo, en limitar nuestra mirada a la interpretación de nuestro patrimonio como mera evocación del pasado. Precisamente por su carácter de legado vivo, este patrimonio nos habla de un valor que nuestro país irradia al futuro. En el escenario global, España es una potencia cultural de primer orden. No lo olvidemos. Los españoles tenemos mucho de lo que sentirnos orgullosos. Miremos donde miremos, vayamos donde vayamos, incluso en los fondos marinos de todo el mundo donde reposa nuestro patrimonio subacuático, España es una fuente inagotable de riqueza cultural y nacional. Bueno, qué duda cabe que nostálgico y romántico don Mariano Rajoy, qué duda cabe que cuando estudiábamos aquello de que el sol no se ponía en nuestros dominios, ¿no? Que era una frase que le encantaba a mi madre, pero bueno, ¿y ahora qué? Si ya sabemos que vamos a salir, pase lo que pase, hasta de las guerras hemos salido. Don Manuel. Bueno, evidentemente vamos a salir, si no pensásemos en que vamos a salir, párate mundo que me apeo, primero párate España que me apeo. Pero hay que recoger los cadáveres después, ¿eh? No, yo me apeo y que venga después. Evidentemente podemos hablar de la grandeza de España y podemos hablar también de que esa grandeza solo se hace sobre la base del esfuerzo, del compromiso, probablemente de los referentes y los valores.
de no seguir confundiendo tener y valer. A veces hemos pensado, lo comentábamos antes, don Antonio y yo, comparando la situación que vivimos y la que existía pues no hace mucho, quizá 5 o 6 años, ¿no? Como todos creíamos que éramos realmente ricos y no lo somos. Bueno, esfuerzo, educación, preparación, bien es verdad que compatible con esos recortes, probablemente luego también hablaremos de eso, de los problemas de la universidad y de la educación. En dificultades yo creo que esfuerzo es necesario y al lado de esfuerzo, compromiso, confianza en que saldremos, pero sobre todo trabajo. ¿Y por qué estamos todos de acuerdo realmente? Todos estamos de acuerdo en que es importante efectivamente los valores y el valer más que el parecer, y sin embargo luego, pues a la hora de la verdad, parece que todos claudicamos en el parecer, ¿no? Sí, no era, desde luego no es suficiente, como se ha demostrado en este año, el formar un gobierno en donde no haya una generalización de indigencia intelectual como el último gobierno, con todos los respetos del señor Zapatero. Es cierto que no es suficiente, porque el paro no se ha detenido, porque la situación de la deuda pública todavía no se ha contenido, y eso que la deuda pública efectivamente con ajustes y con recortes pues se puede ir superando, y no es suficiente, entre otras cosas, porque usted lo decía, don Manuel, aquí fallaron todos los controles y España es el país del mundo más sobreendeudado en deuda privada y con más sobregarantías. Pues es cierto que aún encima pues no lo hemos tenido nada fácil, y no nos han cuando ustedes hacían alusión al Pacto de Estado, es que realmente lo que hay enfrente no es para echar cohetes y no ha favorecido. Es decir, hay un momento en que tenemos que estar, en este año ha habido 2 huelgas, estamos constantemente a merced. Bueno, fíjense ahora que unas declaraciones de Berlusconi han hecho temblar otra vez la famosa. Yo antes, cuando yo me refería a la prima, yo pensé que era mi prima Puri, pero no, es la prima de riesgo. Yo no sabía que existían mercados, agencias de calificación, están constantemente especulando, intentando atacar pues, las bases esenciales del sistema económico español. Por lo tanto, yo creo que sí que es necesario, entre todos, tener en cuenta la situación dramática económicamente en la que nos encontramos. Y ahora nos acercamos a las fechas navideñas, y si no llega a ser por la impagable labor de Cáritas y de tantas otras instituciones, pues sería todavía mucho más dramática. Y a partir de ahí yo creo que hay que sentar unas bases, procurando entre todos aportar lo que tengamos, pues incluso a través de la llamada que hacemos a la solidaridad. Don Tomás, referente a las palabras me niego a asumir catastrofismos como estos que pregonan que medidas coyunturales, temporales, anticrisis, ya nos van a llevar por los siglos de los siglos a deterioros irreparables de las cosas. Sin ir más lejos, el manifiesto último reciente de la Conferencia de Rectores, hablando ya de una cosa como si estuviéramos ya condenados a desastres por los siglos de los siglos. Pienso que estamos en un momento de crisis, que estas medidas, antes o después, van a surtir efecto, que los efectos son lentos, que no se visualizan a corto plazo, y me imagino que cuando el temporal económico vaya amainando, pues todos estos recortes o reajustes pues irán volviendo a parámetros de mayor normalidad. Y eso es lo razonable, pienso. Entonces yo todos esos catastrofismos pues no me apunto, entonces prefiero también el ánimo de que podemos, vaya si podemos hacerlo, pero no porque seamos distintos y mejores que los demás, sino por la propia dinámica de los ciclos económicos y del esfuerzo de los ciudadanos y de los gobiernos. Y yo, desde luego, me apunto, le compro su discurso. Lo único que pedimos, efectivamente, es pues compromiso por parte de los políticos y, sobre todo pues ejemplo, ¿no? Don Antonio. También ejemplo. Sí, bueno, yo lo que acaba de decir Tomás es asumible, creo que por todos nosotros, ¿no? Y yo el primero, ¿eh? Bien, en todo caso, a mí me parece que tenemos que tener un lenguaje de esperanza, no de tristeza, no de abatimiento, porque si lo tenemos efectivamente de abatimiento, de tristeza o de dejación, sí que no vamos a levantar nada. España se habrá levantado efectivamente a base del Alcázar de Sevilla y de Segovia y de
y de otros monumentos, pero a base de esfuerzos y de sudor. Y esos esfuerzos y ese sudor se tienen que tener ahora, en este momento. Quizá con un rearme psicológico de la gente de que papá Estado no va a estar permanentemente dándonos dádivas, vivienda, sanidad, educación gratuita y todo lo demás. Si no se puede, porque los presupuestos no tienen capacidad suficiente para esta grandeza de España, que ya todos vivimos estupendamente, tenemos que ser nosotros individualmente los que tengamos que saltar a la plaza de toros, torear ese toro, aunque no lo hayamos hecho nunca, y poner nuestra labor. Y yo estoy hablando de volver a recuperar los terrenos, que no hay quien los trabaje en la aldea. Yo cojo mi coche y voy por esta Galicia de mis quereres y de mis dolores, y yo encuentro que solo hay viejos trabajando la tierra. No es demagogia, tiene que volverse, y que cada uno se empeñe, pues yo planto una viña, y yo planto un terreno, y quien dice eso, salir a trabajar, porque el Estado no me da, de momento, industrias ni me da. Ese rearme moral y ese rearme psicológico es lo que nos produce esperanza. Y yo quiero que todos los que quieran, como los demás, que trabajemos por España, más que esperar que España trabaje por nosotros. Trabajemos por España. Sí, no, yo es que asumo las ideas de los tres compañeros, ¿no? Don Domingo hablaba de solidaridad y a mí me parece que es un tema muy a tener en cuenta. Antes, seguramente cuando hablábamos de pactos de Estado, ahí también está la solidaridad interregional o entre las nacionalidades que conforman el Estado español. Y la regeneración de la vida pública. Sí, por supuesto, es que dentro de ese pacto, y podemos decir incluso un poco más, Domingo, y es la responsabilidad que tienen todos los ciudadanos, todos los partidos, pero sobre todo yo creo que los dos grandes partidos que están llamados a dar ese en donde paso. Hay gente muy honesta y que tienen que dar ejemplo precisamente que se eviten todo tipo de privilegios, porque la gente está, ahora antes estábamos comentando de las pagas extras, los diputados autonómicos, pues lógicamente si le piden a la clase media la supresión de la paga extra tienen que dar el ejemplo ellos primero. ¿Ellos la cobran o no? Como se ha visto que sí, que parece ser que no hay manera legal porque se interrumpió en la última legislatura. Bueno, pues que la donen a Cáritas. No hay manera legal, que la cobren y que la donen a Cáritas. En su caso que la depositen mientras tanto, y alguno estaba diciendo que fácil es disparar con pólvora ajena. Pero quiero seguir, si me permite. ¿Cómo con pólvora ajena? No es pólvora ajena, el dinero público es nuestro. No, ya, bueno, pero no es Domingo, de nadie. pero ellos dicen, no, ya también tienen previsto seguramente el destino que iban a darle, como hubiéramos tenido los demás. A mí lo que me choca y lo que me repugna, moral y jurídicamente hablando, es que con esas medidas rompemos ese principio tan hermoso, artículo 14 de la Constitución, de la igualdad de todos los españoles ante la ley. Pero a lo que decía don Tomás del Podemos, yo creo que podemos y tenemos que poder. Y al lado de la solidaridad, de la igualdad, del Podemos, el lenguaje de la esperanza. Si no somos capaces también de animarnos espiritualmente y generar confianza, con el discurso catastrofista no vamos a ningún lugar. Bien, pues don Domingo hacía alusión antes a la generosidad y hacía alusión a Cáritas. Precisamente Nova Caixa Galicia renovó esta mañana su compromiso con las entidades sociales gallegas, entre ellos con Cáritas Diocesana. Durante la rueda de prensa pues surgió un poco la duda sobre el futuro de la obra social de nuestra Caja Gallega. Vemos unos momentos de la rueda de prensa. La obra social de Nova Caixa Galicia es lo único que nos queda de esas antiguas cajas, pero es lo mejor de aquellas antiguas cajas, ¿no? Me gustaría destacarlo en este momento, insisto, tan delicado como todos sabemos, ¿no? Es decir, si ocurriera o estuviésemos en el escenario final de que la Caja pierde la participación en el banco, lo que sí que vamos a hacer es intentar mantener la esencia de la obra social. La esencia de la obra social será lo socioasistencial, entre comillas, y el resto pues quedará en revisión y veremos hasta dónde somos capaces de ampliar o de cerrar ese círculo, ¿no? Yo creo que más indirectamente que directamente, pero evidentemente que
yo creo que saldríamos perjudicados porque toda la sociedad gallega entera saldría muy perjudicada. Bueno, eran unos momentos de la rueda de prensa, don Antonio. Hombre, evidentemente, Caixa Galicia, en sus orígenes, era una fundación que tenía como finalidad esencial la obra social. Y yo creo que ha llegado a la situación en que llegó por una ampliación que se permitió desde el Estado de dedicarse a actividades de tipo empresarial para la que nunca había nacido. Eso ha generado... Porque tenía ausencia de carácter lucrativo. Claro. Era naturaleza fundacional y ausencia de carácter lucrativo. Monte de piedad. Efectivamente. Ha pasado a una situación de tipo especulativo, de ganancias sin límite, se metió en el mundo de la construcción y yo creo que ahí, debo decir que no específicamente ella, porque todas ocurrió lo mismo, entraron en el problema del ladrillo y yo creo que al lado del ladrillo, de las grandes empresas que necesitaban préstamos extraordinariamente importantes, y como era muy fácil solicitarlos a donde había bolsas de dinero en el extranjero con unos intereses muy bajos, que llegaban aquí al 1 al 2%, sí. Era un negocio que yo creo que no es necesario que fuéramos economistas. Yo creo que el labrador de Bertamirans cogía y decía, me cuesta fuera un 1%, un 2%, lo pongo al 7%, pago los obreros y gano 20.000 millones cada año. Pero llegaron mal dadas, no hubo realmente prospección de futuro, entre otras cosas, simplificando mucho los términos. Yo cuando oigo ahora que esta mañana, creo que en Mondoñedo, hay alguien como gerente de Caixa Galicia que manifiesta que si las cosas en el futuro se tuercen, van a procurar que se conserve aquella obra social, no dejo más, no tengo otra cosa que decir que me aplaudo, que se está tratando de conservar y que esto beneficiaría a Galicia. Desde luego, las entidades que se benefician de esto, de la obra, están preocupadas, que duda cabe, don Tomás. A mí me da pena que las viejas o las clásicas cajas de ahorro hayan desaparecido y estén a punto de hacerlo. Las quedarán 3, 4 de las poderosas convertidas en bancos y tal. Y entonces, bueno, no ha sido culpa, ha sido culpa de ellas, pero porque la legislación les permitió en su momento ampliar el negocio y, diríamos, funcionar como una entidad financiera más. Es decir, en el pecado han llevado la penitencia. Entonces se han venido abajo. Ahora, ¿hay que salvar la obra social? Pues todo lo que sea en ese sentido, perfecto. Lo que también habría que decir es que en estos tiempos de abundancia, la obra social a veces se desmarcó un poco de esa orientación socio-asistencial que ahora el delegado de Caixa Galicia intenta reafirmar en estos tiempos de austeridad. Pero bienvenida sea esa permanencia de la obra social, a ver si es posible. Yo comparto todas estas buenas palabras que han dicho, pero voy a ser más tajante y más claro. Es decir, es cierto que han llevado a cabo las cajas en general una obra social ingente, consecuencia del peculiar régimen jurídico que les permitía ser entidades de carácter similar a las bancarias que podían participar en mercados libres, abiertos, etcétera, pero que precisamente por su carácter no lucrativo, su carácter jurídico fundacional, tenían la obligación de invertir parte de la obra, tiene la obligación de destinar legalmente beneficios a obras sociales y por tanto la obra social ha sido impecable, entre otras cosas porque se lo obligaba la ley. Después, ¿dónde fallaron? No solo en que las inversiones, sino es que aquí no hubo ningún control. Los dos últimos casos que se han conocido, pero son de juzgado de guardia, pero directamente. El señor Díaz Ferrán, consejero de Caja Madrid, cuando tenía ignoradas además las sanciones, se sabía perfectamente que no las podía devolver, recibe un préstamo multimillonario de Caja Madrid. Caja Madrid, que por cierto financió la adquisición del mejor jugador del Real Madrid con 70 millones de euros de préstamo. Pero, es decir, para eso se destinaba el ahorro de tanta gente, y yo, por no poner ejemplos más cercanos, es decir, no solo es que haya fallidos como consecuencia de la inversión inmobiliaria, es que aquí los controles, por no hablar de las indemnizaciones multimillonarias, es decir, aquí alguien tenía que controlar, y me da igual que sea en la época de Zapatero, como también de Aznar,
fallaron los controles del gobernador del Banco de España, del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de quienes tenían que decir que esos créditos claramente iban a producir la ruina. Manuel. Sí, yo me sumo a la pena de don Tomás. Yo siento nostalgia de épocas pasadas, cualquier tiempo pasado fue mejor, sobre todo para las caixas, para nuestras caixas, porque los ciudadanos, los vecinos de La Coruña, de Santiago de Ames, de Vigo o de Sober, yo siempre tengo que poner Sober también, pues identificaban su caja con un servicio público. Sí, así está ahora con las preferentes. Ahí está. Pero yo creo que ahí ha habido una enorme confusión, que falta de control. Incluso los que las colocaron, que algunos se las colocó por falta a de su control, familia, claro. a su madre, también a su suegra. Yo conozco un caso de que a su madre y a su suegra, bueno, pues porque fallaron, ya se dijo aquí, fallaron los cálculos que aquí se hacían, se puede vender en el mercado secundario y cuando no se pudieron vender... Pero es que eso no era un producto para vender a minoristas, ni más, y alguien tenía que controlarlo. Ni más ni menos, Domingo. Pero yo quería destacar, primero, la obra social, cultural, de servicios, quienes hemos tenido responsabilidades municipales en municipios grandes y pequeños, conocemos de las veces que hemos acudido a la Caja de Ahorros para organizar cualquier tipo de actividad cultural o para ayudar al asilo que estaba en una situación del agua al cuello. El servicio que prestaron a nuestros vecinos y por lo tanto la lástima, el sentimiento de pena que te da el pensar que es una época pasada. Razones, pues probablemente bueno, zapatero a tus zapatos, y a lo mejor es que se fueron a una actividad en la que no existía control y además a la que probablemente no debían haberse ido nunca, ¿no? Bueno, qué duda cabe que lamentamos, ¿no?, el tema de la obra social, porque, bueno, sobre todo, no dudo que otras también, pero Cáritas, pues con ese dinero, desde luego que lo estira muy bien y lo administra muy bien y sirve a muchísima gente que en estos momentos pues lo necesita, ¿no? Los nuevos, ya no los pobres de siempre, sino los nuevos, los llamados nuevos pobres. Vamos con otro tema también de descontento en la calle entre, bueno, pues profesores, gente del sector de la enseñanza, padres de familia, contra la ley Wert. Dicen que es retrógrada, que es clasista y, bueno, pues piensan manifestarse mañana. Vamos a oír estos dos totales. Señor Wert, han chocado con un gigante, con una nación decidida a defender a sus hijos, a su escuela y a su futuro. Déjenos un poco en paz, señor ministro. Ya vale de tonterías con las lenguas, ya vale de jugar con lo más querido. Señor Wert, ni se le ocurra tocar a nuestros niños. Nuestros hijos que hablan el doble de lenguas que cualquier presidente de gobierno español. Pretenden dictar qué lenguas hablamos, qué escuela tenemos, ustedes. Pero oiga, ¿cómo lo harán? ¿Pondrán un guardia civil en cada aula? Nosotros no tenemos la menor intención, y aunque la tuviéramos, no sería posible, de atacar la escuela en catalán. Que el catalán en el anteproyecto, como cualquier otra lengua cooficial, tiene como mínimo el mismo tratamiento que la lengua castellana. Que la inmersión lingüística no está contestada, simplemente se intenta y se tiene que conseguir que se ajuste en su funcionamiento a lo que el Tribunal Constitucional, precisamente en la sentencia 31/2010, la que responde al Estatut de Cataluña, dice que tiene que ser el modo de aplicación de esa inmersión lingüística. Yo comprendo que si se viene aquí a hacer una pieza literaria, una pieza oratoria o una soflama, pues tiene poco interés. Usted mismo lo ha dicho, no le importa nada lo que yo le responda. Bien, a mí sí me importa lo que usted dice y a mí sí me importa convencer a toda Cataluña, a la que no representa usted. Bien, quiero decir que yo, desde luego, aunque dije antes que me solidarizo totalmente con el sector de la justicia y que los animo a que sigan manifestando y a que sigan reivindicando realmente por una justicia mejor, y estoy en contra del ministro Gallardón y creo que es un tirano, aparte de haber traicionado pues a sus compañeros de profesión. Aquí sí me manifiesto totalmente a favor del ministro Wert. Creo que está haciendo algo que es muy necesario y yo lo que le pido es que no retroceda, que siga adelante, Don Tomás. Pues yo me imagino que, como muchos
prefieren estar más entretenidos con el mensajero que con el mensaje, con temas de segundo nivel, sí, que el verdadero problema de la educación y del nivel de nuestro sistema educativo, pues que hagan todas estas manifestaciones grandilocuentes en el Parlamento y en la calle y demás. Pero me imagino que a estos que andan entretenidos con lo que podríamos decir asuntos menores, o por lo menos de segunda categoría dentro de la reforma, ayer salía una nueva evaluación internacional de nuestros chavales, cuarto de primaria, 9 años, donde suspenden en todo. Estamos en unos niveles de hace 16 años, atascados ahí. Ya no digo las pruebas PISA, otra evaluación internacional, que más o menos viene a incidir lo mismo. Es otro nivel de alumnos examinados o consultados, pero las consecuencias, los resultados finales son los mismos. Otro reciente informe de la OCDE exclusivo. Todos dicen lo mismo, que tenemos nuestro problema no es un problema de grandes parámetros, de grandes inversiones en educación que se cubren suficientemente, sino es un problema de calidad, un problema de resultados. Y que la LOCSE, el sistema actual, hijo de la fatídica LOCSE, hace aguas por todas partes, no hace falta que nos lo diga nadie. Lo estamos viendo en nuestro propio entorno. Claro. Vosotros que os dedicáis, alguno de vosotros, a la enseñanza universitaria, podéis comprobar cómo los alumnos llegan cada vez en peores condiciones de expresión oral y escrita y de conocimientos básicos. Eso, vamos. Y los que pedimos a gente para trabajar como redactores y todo eso también. En nuestro entorno próximo, pues los bueno, yo por alusiones, mis alumnos son siempre los mejores. Serán excelentes, vamos a ver. Eso, no consiento ningún ataque generalizado, en concreto a mis alumnos. Vale, pues ya, los dejamos aparte. Parece que el resto de profesores no opinan igual. Bueno, pero en fin, pues será... Eso. Entonces, no hace falta que lo digan evaluaciones internacionales, lo estamos viendo. Entonces, ¿qué pretende la reforma? Atacar las grandes carencias del sistema educativo español. ¿Y cómo lo pretende? Aplicando fórmulas que están funcionando en otros países, que están a la cabeza de esos rankings educativos. Y entonces todo esto otro de los idiomas, de que si la asignatura de religión... Que si la Iglesia sale más beneficiada... Están reduciendo el tema importantísimo de la reforma educativa. No voy a minusvalorar las otras cuestiones, pero lo importante es el fracaso del sistema educativo español. Con unos niveles de exigencia mínimos o muy pobres, estamos en las mayores cotas de abandono y de repetidores del sistema. Sí, es que lo de igualar por abajo se está viendo ahora. Un sistema que no prima la educación, que no prima el mérito, que no prima el esfuerzo, que sistemáticamente quita de todos sus programas la C de calidad. Pues ¿qué se va a esperar lo que hay? Cree que se está manipulando, ¿no? Cree que se está manipulando totalmente el tema, ¿no? Se está haciendo un reduccionismo del tema. Asuntos político-periodísticos de Cataluña, que otras comunidades bilingües como Galicia no tienen, por ejemplo. Pero Cataluña ya sabemos la habilidad que tiene para hacer de su problema un problema general. Don Domingo, no me diga que todos sus alumnos son tan excelentes, porque además precisamente la excelencia brilla por su ausencia. Quiero decir que sí que es cierto que partimos todos de la base de que nuestro modelo educativo necesita de una reforma en profundidad. Entonces yo, por poner un ejemplo, el mejor ejemplo es la analfabeta consejera de la Generalitat de Cataluña, una maleducada... No se vaya tan lejos, una maleducada que se levantó ya de la primera mesa ya sin oír ni atender a las razones, y que además cometía faltas de ortografía al hablar. Decía, ministro, me he de marchar porque he de visualizar mi oposición a la ley. Es decir, eso ya pone buena muestra de que efectivamente, como es que estaba traduciendo. Sí, como usted muy bien decía, no se sabe expresar en español ni la Constitución en 1978. Sobre todo, dado que se planteaba el tema de la lengua. Pero vayamos a lo que es la ley, don Domingo. Sí, pero digo que la Constitución dice que el castellano es la lengua, mal dicho el castellano, pero es la lengua oficial.
pero ni siquiera quiso llegar a lo que decía la Constitución de la Segunda República, que era que el castellano era obligatorio. Y ahora por eso, es decir, que teniendo en cuenta que se intenta buscar esos subterfugios de la Iglesia Católica o de la lengua, etcétera, cuando hay elementos que yo creo que son comunes en la calidad de la formación, la autoridad del profesorado, que también se ha discutido en esa ley. Debe ya que estamos mal de tiempo. Don Manuel. Sí, solo 2 o 3 matizaciones. Una primera, creo que lo que debía de importarnos a todos era justo la calidad de la educación. Por eso la ley se llama Ley de Mejora de la Calidad de la Educación. Segundo, que no debemos de ver fantasmas. Perdón, ellos no debían de ver fantasmas donde no los hay. Lo que pasa es que políticamente puede resultar provechoso, después del resultado que CIO tuvo en las elecciones, parece que no tanto, esa inmersión y tratar de, por lo menos, lograr la exclusión de aquellos que quieran que sus hijos sean educados en idioma español. Lo que hace la ley al final, cuando dice, oiga, y si esos poderes públicos no proporcionan esa posibilidad, tendrán que pagar ellos la enseñanza en un colegio. Bueno, pues a mí eso me parece que es como muy normal. Yo lo que quiero es que los derechos que me reconoce la Constitución pueda ejercitarlos, como decía muy bien don Domingo, vaya si hay diferencia entre la Constitución de la Segunda República y la actual, que a lo mejor hasta nos parece que se queda corta. Luego, cuestión distinta es alguna intervención del señor ministro de Educación, que por cierto fue diputado por La Coruña en algún momento, sí, creo que en las primeras, un año en las primeras en elecciones, el 86. que a lo mejor no fue excesivamente afortunado en esa expresión de españolizar. Yo lo veo perfecto. Ha dicho lo que pensamos mucho. Sí, pero hay que buscar en este punto, sí que hay que buscar puntos de acuerdo. Hay que buscar puntos de acuerdo y a veces yo no estoy de nada. Yo ya sé que Wert está muy cuestionado desde el propio PP, que dicen es que no hace caso, ya le hemos dicho cómo hay que decir las cosas, es que si eres político, a mí por eso no es que sea político, es ministro, sí, y ministro sí, en un tema esencial como es la muy sensible. Por vez primera, el Partido Popular nunca aprobó ninguna ley de educación, la única que aprobó. Pero no solamente es el tema de la lengua, no solamente, también están en contra de que se establezca nuevamente la reválida y bueno, sí, pues pero cosas, probablemente decir las cosas, las verdades, la verdad a veces es demasiado clara, es demasiado pero no es dura, nada ofensivo tampoco. Pero no yo creo que pudo perfectamente haber utilizado otra expresión para no provocar, solamente para no provocar, o incluso cuando puso la metáfora de yo soy como el toro que se crece. Que no es precisamente el animal más inteligente del reino entre otras razones, además, y que además termina mal en la plaza. Es que el toro termina habitualmente muerto solo en la plaza, ¿no? Pero no por culpa del toro tampoco, no se inmola el toro. Dicho esto, a mí me parece que lo triste es que el juego político lleve a la cuestión esencialmente política de inmersión y exclusión y olvide el resto de las ventajas, que es lo que con mucha pedagogía, pero digo con mucha pedagogía nos política, quedamos en lo superficial, como decía y no vamos al contenido. Y si además vamos a lo que da juego en la prensa, y si además que si dijo esto, que si dijo lo del toro. metemos a la Iglesia por medio diciendo que, no sé por qué, que es la gran beneficiada, y si además hablamos de los recortes, que en la situación de crisis es lo que hay, es lo posible, en la universidad. También la acusan de favorecer la enseñanza privada en función de su demanda social o la segregación de chicos, chicas. Don Antonio. Qué difícil es contentar a todo el mundo, señora. Sí. Se dicta una ley, la oposición la va a combatir a muerte y aquí lo único que ocurre, nunca ha habido un pacto de Estado en la ley. Se ven los sucesos históricos, si se explican desde un gobierno o de otro, son de día y de noche. Y así es imposible construir, no se construye. A mí lo que me preocupa, está todo dicho, yo lo que escuché aquí creo que está suficientemente dicho, se pierde el perfil de que lo que se pretende por esta ley es que haya más calidad en la enseñanza, que haya más contenido. Y aquí lo que se está es jugando por nacionalidades, especialmente Cataluña, con un problema exclusivamente nacionalista e independentista, en donde lo que se busca no me toca a mis niños, no me toca a mi lengua, pero si nadie te la toca.
Queremos que sepa más historia, más matemáticas, más geografía, más ciencia, queremos que sepa de todo, que se codee con Europa, y cuando acabe todo esto, que sepa catalán maravillosamente, como yo quiero, que se sepa gallego, y presumo de saberlo, ¿verdad? Pero lo que no se puede es prohibir que se hable catalán. A mí lo que me duele es esa imagen del pequeño, que la he visto en televisión y que la he oído hace poco, del pequeño que está en el recreo y que, como sus padres quieren que se le enseñe castellano, está completamente apartado de todos los demás y apestado de los compañeros catalanes. Esto es lo que hacen allí, y no estoy viendo más que lo que leo en la prensa. Pone usted en catalán, se venden corbatas y todo va bien, pero si lo pone en castellano le cae una multa. Claro. Esto es terrible, esto no tiene igualdad, Sí, esto es una conducta xenófoba, pero está instalada en el señor Mas y quien gobierna con él. Y esto lo está diciendo el ministro, y resulta que no ocurre nada. Aquí al menos, a pesar de que existe un bloque y que lo hacemos con cierta suavidad, pretendemos que el gallego llegue a las cotas de normalización con la lengua castellana. Y cuando llegue ahí, todo está bien. Y no es necesario ese lenguaje críptico que se utiliza. Acabo de verlo ahí, cuando usted puso y tal, de un señor que dice en el Parlamento: no me haga usted esto, no me toquen los niños y tal. Eso es terrible. Eso me produce muchísima pena. Infringe el principio de igualdad y desde luego ayuda muy poco a un principio de solidaridad. Afortunadamente no pensamos así. A lo mejor me repito, pero soy brevísimo. Antes empezábamos hablando de pactos de Estado y no quiero ir más allá, pero evidentemente en cuestión de educación, de sanidad o de justicia, qué necesarios son en estas materias pactos de Estado, bueno, de todos si fuese posible, a lo mejor no es posible, pero de los dos grandes partidos sí. Lo venimos pidiendo, bueno, desde hace pues cantidad de años, venga, así, pero así, mucho así más de verdad, pequeño, más pequeño de que eso. centímetro, Dos cosas. venga. Una, que al ministro Wert hay que citarle en su integridad. Sí. No vale cortarle las frases a mitad de camino. Claro. Porque cuando dijo lo de españolizar a los niños catalanes, siguió diciendo a punto y seguido otras cosas, otra cosa como diciendo para estar equilibradas las dos identidades. Claro. Eso por un lado. Es que a todos nos pasaría, si nos sacan nuestras frases de contexto, Es a todos decir, nos no vale citarle por la parte que interesa. Pero él, como ministro, que trata de buscar acuerdos, tiene que procurar que no se las saquen. Pero tú no le puedes inventar que dijo lo que no dijo. Claro que sí. Pero lo dijo eso. No dijo eso, fue la mitad de la ahí lo siento, pero ahí los del PP no tienen razón. Don Tomás, eso es como en las campañañas electorales el eslogan. Hay don que Tomás tener terminó, vamos con el muchísimo Twitter, cuidado en que no tengan un añadido fácil que te la pueden estropear. No, simplemente que ya se me había ido también un poco de... No, digo que el tema de lo de la inmersión lingüística, además, es que no va a quedar en nada, porque no se va a tocar. Según las palabras del propio ministro, la única asignatura que se va a dar obligatoriamente en castellano va a ser lengua y literatura española. Todo lo demás se va a poder dar en la lengua cooficial. Qué duda cabe que hay puntos. Ni la inmersión lingüística se les va a tocar, con lo cual todo el follón que están montando yo no le veo sentido. Hay puntos de muchísimo más calado, pero bueno, porque parece que se incide en esto porque vende más, porque en los medios de comunicación tiene más eco. Y que los pactos de Estado en materia educativa son muy complicados y casi imposibles. Y porque el momento político en Cataluña es el que es. No cabe duda que el Twitter es una revolución en la comunicación. Su Santidad Benedicto XVI hoy precisamente pues ha puesto su primer tuit, tiene ya cantidad, cientos y cientos y cientos de seguidores. Esto efectivamente con el fin de llegar a los jóvenes, con el fin de seguir evangelizando. Bien, ¿tienen ustedes Twitter? ¿Tiene Twitter? ¿Tuitea? ¿Don Manuel? No. Don Antonio, me parece que me dijo que no. Don Domingo, sí, hombre, usted el primero, claro, ya sabíamos que sí que tuiteaba don Tomás. Yo no, creo que se les está Todavía dando no, y hablamos de demasiada esto. importancia. Sí, bien. ¿Y qué les parece que el Papa tenga ahora su Twitter? Un instrumento más de comunicación, es el instrumento hoy imprescindible y por lo tanto un nuevo factor de evangelización que lógicamente hay que estar ahí. Muy bien, ¿verdad? Como Obama, su éxito de campaña electoral fue precisamente en las redes sociales. Pues un poco igual. A ver, Domingo, que tú de esto sabes. No, ya lo ha dicho él. Don Domingo, sí, además dice que luego no le dejó hablar, que no le dejó abrir la boca. No es un elemento de comunicación más. El Twitter además consiste en muy poco... en 140 caracteres, lanzar un mensaje. Y está hoy toda la juventud. Es la manera de llegar, es decir,
otras redes sociales hay, pero esta tiene una gran influencia y es evidentemente una manera de que el contenido, que por eso era importante, que a mí como es que no me dejó precisar, es muy importante, sobre todo cuando uno tiene una responsabilidad, y ya no te digo la del Santo Padre, pero digo, cualquier responsabilidad pública, y usted aquí me darán los dos la razón, tiene que medir muy bien el alcance de lo que trata de comunicar, y ahora el contenido, el fondo del asunto, además también tiene un importante aspecto en la forma de llegar. Y ahora bien, hay otro elemento que a mí me preocupa mucho, y es la falta de seguridad jurídica en Internet. Es absolutamente necesario también llegar aquí, antes que se hablaba de pactos, de un pacto de Estado, pero a nivel mundial, a nivel global, precisamente para garantizar la seguridad jurídica y protección de derechos fundamentales a través del ciberespacio. Sí, esa efectivamente, es necesario, pero también cuidadín, que hay quien está deseando meterle mano a eso, pero para censurarlo, ¿eh? Y no olvidemos lo que pasa. No, yo estoy hablando de seguridad jurídica, no de censura. Sí, perfecto. Lo que no cabe duda es que en manos del Santo Padre, y lo digo desde la posición del creyente, acercarse sobre todo a la gente joven, mucho más, porque a los mayores somos más quizá de bolígrafo, de lápiz o de pluma estilográfica, pero para acercarse a la juventud tienen que utilizar sus instrumentos. Teniendo en cuenta que el Santo Padre es el representante de Dios en la tierra, pues yo casi me atrevería a concluir que el Espíritu Santo tuitea, ¿no? Ajá, sí, bueno. Don Antonio. Me parece muy bien que estas nuevas técnicas lleguen al Vaticano y lleguen tan pronto, porque la Iglesia Católica tradicionalmente no le es fácil cambiar las cosas, ni la liturgia, ni los hábitos, ni los conceptos. Y bueno, parece ser que en materia de informática se dieron cuenta que si quieren llegar, y creo que está muy acertado. Pero no tiene que cambiarlos los conceptos. Sí, los puede cambiar con el mensaje que da también. Sí. Pero los conceptos son... No son inmutables, tienen que acompasarse a los tiempos. Piense usted en el catecismo que yo hace 70 años me empezaron a dar mis padres, sigue siendo y léanmelo ahora, ya no hay infierno, no hay concepto. No, don Antonio, ni mula ni buey en el Belén, pero Belén sí hay. Don Antonio, el dogma sigue siendo el dogma. Sí, afortunadamente. Sí, entonces sí, se cambian ciertas cuestiones de ritual, ciertas cosas externas, pero lo fundamental y el mensaje está ahí, es inmutable, está... Afortunadamente, hay unos principios que también los hay en derecho, y así como en derecho hay unos cambios brutales, y se está hablando, ya lo dije otra vez, de un derecho amorfo, líquido, cambiante, que hasta cambia con el partido, de manera que viene un partido y el concepto del aborto varía y viene otro y lo cambia. Eso no puede ser, eso no es derecho. Bueno, pero ¿piensa tener Twitter alguna vez o no? Yo voy a estudiar por la edad que tengo. Voy a buscar algún maestro como Domingo que me dé clases particulares. Aquí tiene el Twitter del Vaticano. Papa. Pues vamos a ver con el Twitter del Papa. Y no solamente, claro, el Papa, sino que también se estrenó el Congreso. El Congreso también sacó su perfil de Twitter, críticas. Pero además con polémica. ¿Y cuál es la polémica? Pues que, bueno, pues se les ocurrió poner una tarjeta navideña, cosa normal, pero era del portal de Belén, era de una ilustración de un libro de horas que pertenece a la biblioteca del Congreso, pero es un portal de Belén, no es algo laicista, es algo que muestra efectivamente pues a la Sagrada Familia, y entonces se mostraron algunos ofendidos, que cómo es esto, si es un estado aconfesional, se les ocurre poner el portal de Belén. ¿Qué les parece esto? Pues que son los de siempre con las mismas orejeras de siempre. Porque un estado confesional no quiere decir, aconfesional no quiere decir que todo lo religioso, el hecho religioso tenga que pasar a las catacumbas. Tiene también su expresión y su lugar públicos. Y diríamos un poco, en segundo lugar, la Navidad, que es, claro, más que el Belén. Sí. ¿Y el Belén qué es? ¿Con animales o sin animales? Según los evangelios, sin ellos, a raíz de San Francisco con ellos. Sí. Pues es la Navidad, entonces lo que no podemos tampoco es hacer unas fiestas de Navidad. Sí, aquí lo tenemos. Sin que la Navidad esté presente.
Yo por eso del Ayuntamiento de La Coruña de este año he tenido la feliz idea de poner un gran nacimiento luminoso en el obelisco, con las figuras clásicas del Belén, y no estrellas, cuadrados, renos, papás noeles que suben por las escaleras. Pero yo creo que no son la Navidad. Yo no lo he visto, pero desde luego yo quiero felicitar al Ayuntamiento de La Coruña si se atrevió a poner en plena calle un Belén. Todo eso además está por encima de la nimiedad y de la cicatería mental de muchísima gente. Es historia, pero dígaselo usted a los laicistas. Bien, pues oiga, yo le respeto a ellos, respéteme usted a mí, punto. Que están empeñados, entonces claro, lo que pasa es que hay veces que si no hay otros argumentos hay que sacar esos. Esto es para evitar que estemos pensando en cosas más delicadas y más importantes, pero lo arregla el año que viene el señor Posada poniendo pues un calendario, pues déjeme ser frívolo, de unas coristas. Se acabó todo ya. De unas coristas, sí. Oiga, pues no de ideas, no de ideas. En esta época las coristas, si van un poco de esa villa, se pueden constipar. Hay medicinas bastante buenas y rápidas. Bueno, esperemos que no pidan perdón por esto, o que no pidan disculpas, o que no lo cambien, o algo, no creo que lo hagan. No creo que lo hagan. Bueno, pues realmente sí, efectivamente, es una cicatería. Hemos llegado al fin de la bitácora. ¿Les falta algo por decir en el programa de hoy? Viene la Navidad, feliz Navidad. Sí. Y próspero año nuevo. Que yo se aproxima. Uy, eso lo dice usted con una sonrisa irónica. Hoy que es 12 de diciembre del 2012 y que estamos próximos a las 12 de la noche, pues no ha pasado nada más, que la vida continúa y que esperemos que... Se refiere a los mayas. Los mayas son el 21, pero hoy también... A la profecía maya. De hecho, el tuit del Papa, el primero que fue en inglés, además lo puso a las 12 de la mañana. Pero quiero decir que todas estas fechas y que el próximo año es año 13, que esperemos que sea de ventura, de salud y de prosperidad para todos nuestros Muchísimas gracias, don Manuel, muchísimas gracias. Le veo ya el próximo año, Dios mediante. Gracias a usted don Antonio, por invitarnos. Le digo lo mismo, muchísimas gracias por participar, don Domingo. Gracias. Usted no habló nada hoy, ¿eh? Don Tomás, muchísimas gracias. Buenas noches. Siempre muy interesante su participación. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes. A eso de las 10:30 estaremos nuevamente con ustedes. Que sean felices.